Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, esto que denominamos charlas futboleras. Hoy nos damos un lindo lujo, un recordado futbolista con mucha carrera en el fútbol argentino, en el exterior también, algo vamos a hablar, el señor Juan Manuel Burrito Martínez. ¿Cómo está, Burrito? Muchas gracias por este espacio. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy contento de estar acá con vos. Un gusto grande, Juan. ¿Cómo te encontramos hoy en día, en la actualidad? Actualmente estoy acá en Orlando, Florida, Estados Unidos, y el próximo mes ya me mudo para Miami por trabajo, así que en la culminación del colegio de mis hijos, y apenas termina el colegio nos movemos para allá. Bien, relacionado al fútbol todavía, Juan, ¿te sigue atrayendo la pelota, por así decirlo, no? Todos los días. Estoy acá, en la academia Idea Sport, acá que entrenamos en el complejo de Disney ESPN. Estoy entrenando ahí como coach y todos los días disfrutando de lo que es la terapia, estar ligado al fútbol. Desde otro lugar, hasta el año pasado estuve jugando, hasta octubre del año pasado. Y después de 22 años de carrera, llegó el momento de decir basta, digamos. Te retiraste ahí en el fútbol de los Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Y estuviste en el ascenso en los últimos años. ¿Cómo fue la parte final de la carrera? Sí, si bien acá no hay ascenso en Estados Unidos, son ligas independientes. Dependiendo de la liga, tienen más o menos recursos, pero no hay ascenso. En a partir de 2027 se van a incorporar nuevas ligas y va a empezar la estructura con ascensos y descensos. Pero estuve acá haciendo la doble función de jugador y entrenador en el FU y tuve la suerte de salir campeón tanto como jugador y como entrenador, así que fue un título con doble sabor. Un rol distinto, ¿no? Especial. ¿Cómo era esa combinación? Al principio difícil, hasta que después se sumó Joaquín Pérez, que me dio una mano muy grande, y después ya definitiva lo empezamos a hacer en conjunto, en equipo, estilo dupla, y fue todo mucho más simple, trabajar de esa manera. Yo desde el campo de juego, a la hora de los partidos, se me pasaban muchas cosas, a la hora de entrenar ciertas circunstancias y acciones era difícil, pero teníamos que dividir la tarea, sobre todo cuando hacíamos por ahí trabajo de finalización o la parte ofensiva. Era ahí donde yo me podía encargar, que más allá de estar participando podía prestar más atención, y delegar un poco ahí las tareas y hacerlo en conjunto, y la verdad que salió muy bien y pudimos salir campeón. ¿Te proyectabas, Burrito, como entrenador dirigiendo el fútbol argentino? ¿Te ves? Yo era de las posibilidades. Yo soy el técnico recibido, sigo practicando todos los días, puliéndome, aprendiendo, creciendo, así que ahora me mudo a Miami, a una nueva academia, a trabajar allá, ya como director, no como director deportivo, no solo como entrenador. Así que con muchas ganas de este nuevo desafío en una nueva ciudad, con lo que implica moverse con toda la familia. Entonces, siempre abierto a la aventura. Te llevo un poco a tus comienzos. Debutaste en Vélez, ¿no? Allá por el año 2005, por esa época. 2003. ¿Cómo fueron esos comienzos? Después terminás siendo un referente del club. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo fue esa etapa, el llegar a primera? La verdad, yo siempre les digo a los chicos, mucha gente no sabe, ¿no? Todo lo que vive y las cosas que les suceden a los jugadores en las inferiores. A mí me tocó de novena a octava, séptima y sexta, durante 4 años consecutivos no haber jugado nunca ni de titular ni de suplente, pero yo entrenaba como si fuese titular, y fueron años muy duros, muy difíciles. Llegaba cada vez que llegaba el viernes la citación, no estar en la lista ni de titular ni de suplente, fue duro durante muchos años, pero la ilusión y el sueño siempre estuvo ahí, y dije, es mi sueño, mi ilusión, yo creo que puedo, voy a luchar por eso. De tanto luchar llegó la posibilidad en quinta división, y me agarró listo, preparado. Cuando llegó la oportunidad no la dejé pasar, y creo que iban 14, 15 fechas, venía muy bien, un rendimiento muy alto, me llega la oportunidad para jugar en reserva. Debuto, me acuerdo, en un 4-1 versus Racing, perdiendo, entro faltando 8 minutos, y la primera pelota que toco, asistencia de gol, la segunda pelota hago un gol, y la tercera pelota, cabezazo en el travesaño. Perdimos 4-3, pero en 7 minutos, 8 minutos, pude tener la incidencia y cambiar el juego de una magnitud muy fuerte, a tal hecho de que a la otra fecha ya el entrenador me llevó al banco de primera. Y ahí
Claro. Y ahí debuté con Talleres, que Vélez venía a ganar de 10, 12 partidos sin ganar. Y me tocó debutar, ganamos y no bajé nunca más. Me quedé ahí. ¿Y cómo es el salto a primera? Viste que te encontrás con un mundo nuevo, otras exigencias, me imagino, un club grande como Vélez también, con historia hasta a nivel internacional. ¿Cómo se adapta o cómo es el grado de adaptación? Uno se va adaptando, te van amoldando, te van llevando el grupo. Si tenés un grupo mucho más fácil. Yo tuve un muy buen grupo, donde la mayoría de los jugadores de Vélez salían de la misma manera que salí yo. Entonces te iban ayudando a crecer, te iban ordenando, te iban, viste, poniendo en el lugar a cada uno cuando era necesario. Sumado al cuerpo técnico, que estaba Carlos Isquia a la cabeza. La verdad que en aquel momento fue fácil. Yo tengo la suerte de venir abuelo, bisabuelo, padre, todos jugadores de fútbol profesional, así que mi hermano también fue profesional. Como que está en la sangre de nuestra familia, del ADN. Y el rodaje fuerte lo adquirís en Argentino Junior, ¿no? Ahí es donde te terminás de afianzar, digamos, lo que es la llegada primera. Sí, a ver, yo 2005 que salimos campeón, que todos se acuerdan que, bueno, estaba Castromadan, Rolly Zárate, bueno, de todos los delanteros que había, yo fui el que más partidos tuvo. Más allá de que por ahí no tuve tanta incidencia, fui el que más partidos jugó entre titular y suplente. Y la verdad que fue para mí estar compitiendo con grandes jugadores del calibre de Castromá y Zárate y haber jugado más partidos que ellos, la verdad que fue para mí algo increíble. Y bueno, después llegó, lamentablemente me notificaron del club que no me iban a tener en cuenta, y bueno, decidí ir a buscar nuevos horizontes y la gente de Argentino Juniors me abrió la puerta y muy agradecido a lo que fue ese año en el club. Lo disfruté mucho, aprendí un montón. Conocí muchas buenas personas con las cuales todavía hoy sigo en contacto. Así que la verdad que mi recuerdo para con la gente de Argentinos y lo que vivimos también fue muy lindo. Juan, y de ahí se te da el salto a Colombia, que vas para Cúcuta. De hubo veces, estoy un semestre más en Vélez y de ahí nada, salió la posibilidad de ir a Cúcuta, un equipo que había salido campeón, había ascendido, salió campeón mi primer año jugando en primera, y bueno, clasificaron directo a Libertadores y me llamaron y me sedujo la posibilidad de jugar, bueno, en el último campeón y jugar a Libertadores. Y lo que fue esa Libertadores para Cúcuta, ¿no? Hicieron un campeonato tremendo. Sí, fue algo histórico para el club, para el país y para la ciudad sobre todo. Fue la mejor etapa futbolística del club a lo largo de su historia, perdiendo la semifinal de la Libertadores, siendo superior, mereciendo mucho más, pero perdiendo contra un gran equipo y el que terminó siendo campeón, que era Boca. La verdad que lo que se vivió en esa Libertadores fue algo épico para mí, lo personal, obviamente, y para toda la afición. Esa semifinal, bueno, es recordada por el resultado de ida que ganan en Colombia, y esa neblina en la Bombonera que prácticamente no se veía nada. A locura fue ese partido. Sí, fue algo. Lo que aquel día de la neblina, yo me acuerdo que estaba en mitad de cancha y no se veía el arco. O sea, no se veía nada, literal. Y bueno, lamentablemente en el minuto 46 del primer tiempo, cuando ya no íbamos a un descanso, que íbamos 0-0, Riquelme me hace un golazo. Y ahí Boca despertó, porque si nos íbamos 0-0, yo creo que la historia hubiese sido muy distinta. Pero bueno, el destino lo quiso así y nos quedamos a un pasito. Perdimos 4-3 en el global. Nos quedamos muy cortos en el partido de ida, hicimos mucho precio, era para ganar 5-1, 4-5, 6-1, como nos pasó en octavos de final con Toluca, que liquidamos la serie en el primer partido. Y bueno, con Boca no tuvimos tanta efectividad y nos pasó factura a la vuelta en la Bombonera. Siempre dicen, ¿no?, que a ese tipo de equipos hay que liquidarlo cuando se puede, porque tienen esta jerarquía. Ese gol de Ledesma allá en Colombia le da como un poco de vida también a Boca. Sí, pero tuvimos muchas posibilidades. Con Toluca nos pasó lo mismo, empezamos perdiendo a los 25 segundos. Y el primer tiempo lo terminamos ganando 4-1. Nosotros de local, por la temperatura que había, nos hacíamos muy fuertes y liquidábamos a todos los rivales en el primer partido. Nos pasó también cuando vino Gremio, que le ganamos 2-0. Todos los que venían perdían, era literal, tanto por el campeonato como por Copa Libertadores, éramos muy fuertes. Y en ese partido tuvimos muchísimas situaciones que no fuimos tan efectivos como sí en otros partidos. Y jugando contra un grande como Boca, con dos jugadores de elite como Riquelme y Palermo, el 3-1 no se quedó corto. Ese Riquelme puntualmente, ¿no?, era tremendo, estaba en un nivel altísimo y era muy determinante en esa Boca, digamos.
Sí, la verdad que ese Riquelme era de lo mejor que he visto en su carrera. Si bien tuvo grandes momentos en diferentes equipos, creo que ese 2007 lo agarró no solamente futbolísticamente, sino mentalmente recontra preparado y listo para... Creo que se vio una de las mejores versiones, sobre todo porque lo agarró ya con otra edad. Y ahí, bueno, ese campeonato histórico que hacen con Cúcuta, y de ahí cambias a un destino un poco exótico también como Arabia, ¿no? Lo que era otro fútbol quizás al de hoy, el árabe, pero era todo un desafío irse hacia Arabia, la cultura y todo lo que implica. Sí, la verdad que sí, me quedaban 6 meses más de contrato en Colombia, pero vino la gente de Arabia, me quería a toda costa. Le dije, negocien con la gente de Vélez, con la gente de Cúcuta, y si se ponen de acuerdo, yo no tengo problema. Y bueno, resolvieron todas las situaciones que había que resolver, y arrancó una nueva aventura para Arabia Saudita. Difícil decirles que no, ¿no? A los árabes. Sí, a ver, no son los números de hoy, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, era una posibilidad linda, yo no tenía por ahí todavía el lugar que después se iba a tener en Vélez. Y bueno, la verdad que hay experiencias también que son lindas, vivirlas. No iba a volver, creo que si no iba a ir a Arabia, no iba a ir nunca más. Y dije, bueno, vamos, probamos. Total es un año, sabía que después volvía a ver porque estaba a préstamo. Entonces, eso también seducía un poco, decir, es un año nada más. Entonces, como que ahí no lo dudé tanto con mi esposa. Y ahí, bueno, te agarra ya en un Vélez también con más experiencia. Esta experiencia internacional, digamos, en Arabia te nutre de distintas cuestiones, y en ese Vélez que conducía a Gareca, también la de José, en lo personal y a nivel colectivo, en un equipazo también. Sí, llevamos su tiempo, obviamente, tanto a nivel personal como colectivo. Puede darnos un equipo fuerte, competitivo, tanto física, futbolística y mentalmente. Pero creo que lo que nos pasó en el 2008, previo a la llegada de Gareca, nos ayudó mucho. Ese subcampeonato, creo que fue que estuvimos ahí. No sé si fue su campeonato, pero estábamos con Tocal y nos ayudó mucho para lo que vendría después con Gareca. Y bueno, siempre digo que Ricardo tiene un don para el manejo humano con los jugadores, sabe armar muy bien las sociedades, quiénes van a tener química con quién y lo potencia en el día a día. Y bueno, la verdad que la elección también de los jugadores, de los refuerzos, en conjunto con Cristian Maceras como manager, creo que hicieron de aquella época después de la época de los 90, creo que la mejor época. No solo a nivel título, sobre todo a nivel futbolístico. Yo no recuerdo haber visto un Vélez futbolísticamente tan superior a los rivales, tan entretenido verlos jugar al Vélez, ver que se jugara un fútbol tan lindo, vistoso, lindo, efectivo, ¿no? Hablaba de la química ahí, bueno, se me venía a la cabeza ese tridente que armaron con Santiago Silva y Maxi Morales, que realmente sacando a todo el equipo, ¿no? Pero en lo que era la ofensiva, estuvieron muy bien los tres. ¿Encontró eso, Ricardo, en ustedes también? Sí, yo creo que era un equilibrio en todas las zonas. La defensa del mediocampo sabía lo que necesitábamos los de arriba y cómo lo necesitábamos. Entonces, nadie habla, pero a mí me pasaba que Emiliano Papa, que era el lateral izquierdo, Sí. que son muy amigos, es más grande, él sabía, y mis compañeros sabían que mi fuerte era el mano a mano. De mano a mano yo los mataba. Entonces sabían que tanto Emi o en la posición que yo estuviera, ellos necesitaban correr y arrastrar gente para dejarme a mí mano a mano, que era ahí donde yo hacía el desnivel. Y bueno, eso terminaba determinando que después muchas veces nos pudiéramos asociar tanto con Maxi con el tanque, de esa manera, con tiempo y con espacio, y lastimar y generar mucho daño, porque también los compañeros, Augusto Fernández, Pubero, Emiliano Papa por las casitas, hacían lo que necesitábamos nosotros los de arriba para poder encontrarnos en esa situación que era donde más generábamos, en el 1 versus 1. Esos festejos que hacían con Max y con el tanque Silva, ¿eran preparados? ¿Se juntaban los tres para armarlo o era locura de quién eso? Todo comenzó con el tanque, pero sí se preparaban. Según quién hacía el gol tenía cada uno un festejo, los tres teníamos conocimiento del festejo que hacía el otro. Y era una forma también de motivarnos para lo que se venía. Y mentalmente nos hacía muy bien. Ya entrábamos a la cancha sabiendo que íbamos a hacer goles, sabiendo que íbamos a ganar. No había dudas. Después podía pasar lo que fuera, pero la mentalidad de entrar a la cancha sabiendo que vas a ganar. Y es difícil ganarte. Tienen que jugar muy bien. Y aparte no era un equipo que decía, bueno, jugamos bien, pero nos metían y nos ganaban. Metiendo no nos ganaba nadie, corriendo no nos ganaba nadie. Y tal vez jugando nos podían ganar, y jugaban muy bien. Por eso también se vio un equipo competitivo a lo largo del tiempo. No, realmente era un equipazo, como vos decís, en todas las líneas, efectivo.
Y bueno, te escuché contar una anécdota una vez, incluso en Santa Fe, puede ser que iban perdiendo y vos dijiste entro con Pugalgia y todo y lo gano el partido. Ese nivel de confianza manejaba. Sí, a ver, yo estaba volviendo una pubalgia, no podía patear con la pierna derecha, pasa que los rivales no lo sabían, eso, solamente los técnicos, los jugadores y yo. Y nada, me acuerdo el primer tiempo 2-0, nos dio un paseo bárbaro Colón. Y nada, como estamos yendo para el vestuario, caminando con los suplentes, estaba el flaco Nani y le digo, tranquilo flaco que ahora entre lo van. Así, vos flaco me imagina con la cara diciendo burro, ¿qué? Nos vamos perdiendo 4-0 de pedo. Tranquilo flaco, que entre y lo gano. Y nada, después me terminó tocar entrando, nos ponemos 2-1, nos ponemos 2-2, y me toca hacer 3-2, y después ganamos 4-2. Me acuerdo una asistencia de pecho del flaco Nani al Rolo López, tremenda. Y nada, había un grupo humano tremendo y había una confianza, yo tenía un nivel de confianza de que sabía que tenía 5 jugadores adelante y podía gambetear y arrancaba y iba y los gambeteaba. Bueno, estas cosas se logran con el manejo humano, con buen trabajo, con un gran cuerpo técnico que esté en todos esos aspectos. Y bueno, Ricardo tenía esa virtud, entre otras tantas. Juan, después se te da al llegar al Corinthians, al fútbol brasileño. Corinthians es un equipo grande ahí en Brasil. ¿Te seducía el hecho también de jugar el Mundial de Clubes, bueno, el último campeón de Libertadores? Sí, claramente fue una de las cosas que me sedujo. Tenía tanto Corinthians como el Santos de Neymar para ir a jugar a los dos equipos. Por un lado seducía ir a jugar con Neymar, pero también sabía que iba a ser muy corto porque se iba a ir al Barcelona, ya estaba dando vuelta a eso. Y bueno, la verdad que me pareció un equipo mucho más competitivo el Corinthians, de campeón de la Libertadores, con el Mundial de Clubes en el horizonte. Yo estando en la selección me parecía que ir al mejor club de Brasil en la actualidad de ese momento, uno de los clubes más grandes. Creo que iba a ser el salto que podría seguir ayudándome, ¿no?, en la competencia que tenía en aquel momento para entrar en la lista del Mundial 2014 con la selección. Y tenía un equipazo ese Corinthians, fue el último equipo sudamericano campeón del Mundial de Clubes. ¿Qué recordás de ese partido contra el Chelsea? Porque había que ganarle ese Chelsea, los nombres que tenía, la jerarquía. ¿Cómo fue todo eso? Nada, como te digo, siempre he tenido la suerte de tener buenos entrenadores, estar en equipos realmente competitivos, con ambiciones grandes. Y bueno, desde el día 1 que comenzó el viaje, la charla en el grupo fue: vamos a salir campeón, no vamos a ver qué pasa. Ya íbamos pensando en el primer partido, pero sabíamos que la final iba a ser contra el Chelsea y que le íbamos a ganar. Y bueno, esa mentalidad, ese enfoque, esa disciplina para entrenar acá en los diferentes lugares, porque entrenamos en Dubái, de diferentes lugares de Japón, siempre con una predisposición y la mentalidad en el objetivo es entrar y matar, no entrar y comerlo. Y bueno, así fue que entramos y desde el día 1 ganamos nuestros partidos, llegamos a la final y salimos campeón. ¿Qué recordás de esos monstruos del Chelsea? ¿Alguna camiseta, alguna anécdota? ¿Qué tenés de ese partido? No, la verdad que un recuerdo de una sensación hermosa, salir campeón del mundo, fue algo fácil, claramente. Haber estado en el mejor equipo del planeta en aquel momento no es poca cosa. Creo que ser el último equipo sudamericano en haberlo ganado demuestra lo difícil y lo competitivo que es. Pasan los años y nadie puede lograrlo en Sudamérica. Entonces creo que eso le da mucho más valor a la exigencia y a lo que se consiguió en aquel momento. Bueno, te iba a preguntar también, ¿el burrito es por Ortega? ¿Tiene algo que ver o no? Sí, por Ariel, un grande, el verdadero burrito. Todo lo que venimos después es en honor a él. De chiquito, uno decía que quebraba las caderas como él, y bueno, ahí quedó. Te tiraron un lindo apodo, ¿no? Con una historia futbolística. Sí, tal cual, sin duda. El burrito, un genio, la verdad. Tener la oportunidad de jugar en contra, de conseguir con él en diferentes lugares, y siempre una persona muy humilde, muy buena gente. El burrito en ese momento sale la posibilidad de Boca. Ahí tengo entendido que te llama Bianchi, ¿puede ser? Sí, yo en aquel momento, bueno, después de salir campeón del mundo, en Corinthians me colocaban en otra posición a lo que yo estaba en aquel momento. Venía de jugar eliminatorias y bueno, me llama Sabela diciéndome que necesitaba, que para seguir convocándome y todo, que jugara mi posición, ¿no? De delantero, que era por lo que me había llevado a la selección y que lo venía haciendo bien. Y bueno, entonces no dudé en sentarme a hablar con la gente de Corinthians y pedir mi salida.
a pesar de haber llegado 6 meses antes y haber salido campeón, dije, o me ponen en mi puesto o me dejan ir, porque yo me estoy jugando la posibilidad de ir a un mundial. Y bueno, como el entrenador Tite no estaba dispuesto por ahí a colocarme en la posición que yo pretendía, cosa que en su momento no entendí. Me traen por lo que hago en Vélez, lo hago como delantero, coloco en la misma posición. Pero bueno, son cosas del fútbol que después fui aprendiendo, que antes de ir a un club tengo que hablar con el entrenador y no con el presidente. Uno aprende de todo. Y bueno, y ahí me llamó Bianchi y nada, ya estaba el Tanque Silva en Boca. Me dijo, ahí aprendí, te consulté de qué posición me querés poner. De delantero, donde vos te sientas cómodo. Quiero que sacar lo mejor de vos como lo hiciste en Vélez. Buenísimo. Y ella no dudé, te llama Carlos Bianchi y no hay muchas dudas más que decir que sí. No, me imagino por lo que representaba en Boca y bueno, en Vélez también, donde vos tenés tu historia, era un llamado pesado, digamos. Tal cual, uno de los ídolos máximos de Vélez, que te llame sabiendo que los dos venimos del mismo lugar, entonces seduce mucho, porque conoce también la necesidad de los jugadores que vienen de un club como Vélez. Si bien yo venía de Corinthians, sabe que Vélez es un club, es una familia. Entonces sabía el ambiente del ecosistema que por ahí uno necesita, más allá de estar en Boca, lo que uno necesita, ¿no?, como jugador para poder sacar su mejor versión. Ahí, bueno, en esos años en Boca, bueno, se alternaron entre buenas y malas. Carlos también no pudo afianzarse en títulos como lo había hecho en su primera camada. De todos esos años, el mejor Boca que te tocó participar fue el del Vasco Arrobarrena. ¿Crees que es ese por el nivel de juego, bueno, los títulos que acompañaron? Sí, sin duda, creo que el de Vasco fue el mejor Boca. Creo que el momento de mejor fútbol fue cuando, bueno, justo cuando me lesionan el tobillo en ese clásico por Copa Sudamericana, si mal no recuerdo. Creo que ahí estaba la cresta de la ola y bueno, lamentablemente nos tocó quedar afuera y a mí perderme también la vuelta por lesión. Esa, bueno, famosa patada de Bangioni, ¿no?, que fue tan discutida y que, bueno, se hablaba de que con VAR eso hoy es una roja tranquila. Sí, bueno, son cosas del fútbol. Siempre digo, creo que fue muy inteligente en aquel momento, más allá de que uno por ahí le dio bronca en su momento. Pero hizo lo que tenía que hacer, que era sacar por ahí el jugador que en aquel momento era más riesgoso y que más complicaba a River. En ese momento yo estaba muy bien y bueno, ya venía el semestre anterior que le había pasado en una situación donde está también Ramón y nada, le había dicho, me acuerdo que Ramón había dicho, la única forma que haga un gol Boca es que Burrito haga algo y ahí pasó. Y fueron, pero metí a Bangioni de Boro, tiro el centro, gol de... Y nada, ya venía de ese antecedente y bueno, no quiso que se repitiera. Hablamos al pasar, cuando estabas en Colombia, de haberlo enfrentado a Riquelme, que bueno, en ese año puntualmente tenía un nivel increíble. Lo tuviste de compañero. ¿Cómo es jugar como delantero con Riquelme? ¿Cómo es leerlo también? Porque medio que Riquelme debe ir más rápido que la jugada, ¿no?, por su cabeza. Sí, siempre fue más rápido. Pero si vos te fijas mentalmente, es uno de los jugadores, mentalmente hablando, de lo más rápido que he visto dentro de un campo de juego. Y a pesar de no ser veloz, como con los cambios de velocidad los terminaba pasando y los hacía parecer lentos a los rivales. O sea, eso habla del nivel intelectual que él tenía jugando dentro del fútbol, de la visión periférica que tenía, de que sabía que estaba Clemente del otro lado, o más que nunca giró la cabeza, él no sabe cómo, pero ella lo había visto. Bueno. Son jugadores con un don especial que están en un nivel superior a los demás. Bastaba con marcarle el pase, ¿no?, que él sabía dónde ponerlo, en qué momento. Sí, tal cual. Yo lamentablemente no pude agarrar la mejor versión de él, lo agarré en su etapa final. Lamentablemente, pero te dabas cuenta que a pesar de estar en sus últimos 2 o 3 años, la velocidad mental seguía creciendo, seguía mejorando. Obviamente después el físico con los años pasa factura. Pero la verdad que fue un placer para mí jugar al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol argentino de todos los tiempos. Ahí, bueno, hablaste de la selección también, que estabas teniendo tu rodaje con Sabela. Hace poco vimos Argentina-Brasil y lo que fue la victoria de Argentina, con un Brasil distinto al de algunos años. Vos jugaste el Superclásico de las Américas, el famoso Superclásico de las Américas, con Neymar y Ronaldinho, ¿no?, en Brasil. Sí, creo que un Brasil mucho más competitivo de lo que parece viene viendo hoy en día, ¿no? Sí, la verdad que sí, nada, muy contento porque fue el último 4-1. Fue un masterclass de fútbol.
Y el hacerlo sin Leo Messi creo que fue algo, un mensaje para todas las selecciones de que tenemos el as de espada, pero sin el as de espada jugamos bien. Y bueno, la verdad que me pone muy contento y creo que ilusiona a todo el pueblo argentino, a todos los hinchas, de que estoy convencido que se puede repetir. Así que vamos a apoyar como lo hice toda mi vida, en las buenas y las malas, siempre hay que apoyar, y más este grupo que viene demostrando con creces, más allá de los resultados, que las ganas, la ambición que tienen es siempre la misma, de salir y siempre jugar el partido diciendo acá estamos nosotros y queremos ganar sin importar el campo, la cancha y el rival donde se juegue. Y ese Brasil que te enfrentaste, ¿cómo fue el toqueteo ese, Ronaldinho, Neymar, que se veía que bueno, se juntaban dos cracks también? ¿Cómo fue ese partido, esa serie? No, fue una experiencia muy linda. Se hablaba mucho de que fue medio, la selección argentina era tipo un mix entre Vélez y Estudiantes de aquella época. Pero bueno, creo que lo que ellos saben en aquel momento fue muy inteligente, ¿no? Poner los 5 o 6 jugadores, Estudiantes y Vélez, eran los 2 mejores equipos de Argentina, y puso las sociedades que mejor se conocían, y las unió, y bueno, salió una selección argentina muy competitiva, que de hecho le pudimos ganar. Entonces creo que siempre digo que Sabela fue uno de los entrenadores más inteligentes que me ha tocado tener. Otro gran equipo que integraste, el Burrito, fue Independiente, ¿no? Que fue campeón sudamericano, el famoso Independiente de Holland, que ese equipo también juega lindo. Sí, la verdad que fue un Independiente muy lindo, que era muy contundente, que tenía mucha experiencia, que manejaba mucho el grupo con el profe Cohen a la cabeza, para poder tener ese equilibrio y mix, ¿no? Con todos los chicos, que había muchos chicos muy jóvenes. ¿Cómo medís tu paso por Independiente? ¿Te quedó algo en el tintero o saliste conforme? No, me hubiese gustado jugar más, pero bueno, son gustos, hay competencia, y nada, tuve la suerte, o no, por decirlo, siempre estuve preparado, que cada partido que me tocó jugar anduve bien, entonces es algo que a mí siempre me deja tranquilo, siempre hay que estar listo para las oportunidades, ya sea 1 minuto, 10 o de titular. Y bueno, la verdad que a lo largo de mi carrera, cada oportunidad que tuve siempre la pude aprovechar. Correcto, bueno, para no atacarte más tiempo, cerramos siempre las charlas con un pequeño ping-pong futbolero que le llamamos preguntas y respuestas. El mejor compañero que tuviste, que te impresionó en cancha. Sí, sin duda Messi. ¿Y de los socios? Si te ves que elegir un socio. Obviamente elegiría a Messi, pero creo que hubiese sido todo mucho más fácil al lado de él. Pero sacando al mejor del mundo, que es inevitable decirlo a él, creo que con Máximo Morales teníamos una química mental muy grande. Entendíamos lo que pedía la jugada, lo que quería él y lo que yo necesitaba. Y cuando tenés ese tipo de conexión, ese tipo de sociedad, es algo que te terminas compitiendo. Cuando tenés jugadores de ese nivel, terminas compitiendo. Un rival que te costó, que te pegaba mucho, viste que era complicado. Boca siempre fue un rival complicado, que pegaba mucho, que tenía grandes jugadores en su época, Schiavi, Bermúdez, Joserna, Boca siempre fue un equipo que áspero. ¿Un gol en tu carrera? A Racing 2010, sin duda. Por golazo, ¿no? Apilaste a todos ahí. Sí, la necesidad, ¿no? De última fecha había que ganar de visitante para intentar salir campeón o ir a un desempate. Y bueno, la verdad que viendo todo el ambiente y la necesidad que había, no fue un gol de tercera fecha en un 4-0 y se hizo de contragolpe. Fue 1-0 en un partido cerrado contra un equipo grande como Racing de visitante. ¿Un referente futbolístico de chico? Henry, Ronaldo, eran mis referentes por ahí en las posiciones, que obviamente uno veía a Maradona, pero siempre Maradona era, tenerlo digo como referente era imposible, había que bajar un poquito más a la realidad. Era muy alta la vara. Claro, si bien la otra vara era alta, Ronaldo, Thierry Henry, pero bueno, era un poquito, era 3-4 escalones más abajo que el Diego. El mejor momento de tu carrera, una foto con lo que te quedes de todo lo que fue tu etapa como futbolista. No, la época en Vélez es de los mejores recuerdos que tengo. ¿Un entrenador o algunos entrenadores que te marcaron? Sin duda Gareca, el número 1. Con Ricardo, lo que viví dentro y fuera de campo es algo único. ¿Un deporte aparte del fútbol que te guste? Pádel. ¿Una camiseta que hayas intercambiado, que tengas ahí tu colección, que sea de valor? Messi, Vinicius, Lampard, Gerrard, David Villa. En la MLS te enfrentaste varias estrellas, ¿no?
Sí, me enfrenté a varios jugadores. Jovinko, sí. ¿Hay alguno que te volvió loco, que decías, lo que juega está loco? Jovinko me gustó mucho. El que más me sorprendió fue Pirlo. Me tocó jugar contra él y me puse a contar dentro del partido en sí mismo, pude aislarme y contabilizar cada una de las pelotas que tocaba y no perdió ni una sola pelota. Tremendo, ¿no? La calidad técnica. Una locura. Entré a la cancha diciendo, cada vez que tenía la pelota prestaba atención, las contaba y digo, loco, no perdí una pelota en 90 minutos. Y no la jugaba para atrás, jugaba para adelante, metió 2 pases a David Villa mano a mano. No, una bestia. Una cabeza, bueno, parecida a lo de Riquelme que hablábamos, ¿no? De Note más adelantado que el resto. Es que la velocidad más importante es la mental, no la física. Siempre la velocidad mental le va a ganar a la física. Por más que sea Usain Bolt, la mente va más rápido que el cuerpo. Una cuenta pendiente que te quedó en el fútbol. Ganar las Libertadores y salir campeón del mundo. Un equipo, igual no te podés quejar, ¿no? Tenés el Mundial de Clubes. Sí, el campeón del mundo a nivel clubes, sí. Me faltó a nivel selecciones, pero bueno, lo pude ver. Así que la verdad que, nada, así como podía haber sido mejor, podía haber sido peor también mi carrera. Entonces, me quedo con lo bueno que fue y agradecido todo lo que me tocó vivir. ¿Un equipo que estuviste cerca de jugar? Sevilla, Santos, River, Racing, San Lorenzo. Y bueno, un futbolista con el que te identifiques hoy en día o que veas que es de tu estilo, de lo que te gusta. Son pocos, cada vez en el fútbol hay menos gambeteadores, si te fijas. Ven como las nuevas metodologías de tocar y moverse, jugar a 2 toques, están haciendo que cada vez hagan menos jugadores y se extingan. Y si vos te fijas, los jugadores mejores pagos y los más necesarios y los más desequilibrantes son los jugadores que gambetean. Entonces creo que ahí hay que hacer un ajuste en la formación de los entrenadores para que los jugadores, siempre va a ser más fácil enseñar a los jugadores a tocar que a gambetear. Lo gambeta viene de fábrica, si vos lo empezás a inhibir desde chiquito, es un error gigantesco. Y se están viendo las consecuencias de que cada vez hay menos gambeteadores. Sí, es verdad, se automatizó un poco todo, ¿no? Sí, y eso hace que haya menos jugadores. En vez de potenciar, ¿cuál es la cualidad más difícil de encontrar? Jugadores que gambeteen. ¿Por qué? Porque vos podés plasmar cualquier tipo de estrategia táctica defensiva y viene un jugador, te gambetea tres rivales y te mató, te hizo el gol y te mató la estrategia. Ahora, si vos no tenés esos jugadores que individualmente te puedan abrir un partido, es difícil. Por eso los mejores jugadores de todos los tiempos, Maradona, Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Messi, son todos gambeteadores. Pelé, Neymar, Ronaldinho. La cualidad más difícil que hay es esa, tener un jugador que con su desequilibrio te puede abrir un partido cerrado. Bueno, Borrito, te agradezco muchísimo por el tiempo. ¿Algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche? Nada, mandarle un saludo muy grande, que sigan apoyando y alentando, sobre todo en la adversidad. En las buenas es fácil estar, pero en las malas donde se ve verdadero hecho. Así que le mandarle un saludo muy grande, que sigan así alentando, que me tocó estar en las buenas y en las malas y siempre estuvieron, así que desearle lo mejor y bueno, que sigan disfrutando. Bueno, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Igual, saludos.